Bueno, ya lo tenemos enganchado en línea, es empresario gráfico, fue presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, fue secretario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, SICSIP. Actualmente integra el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos, Camacol, y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, AICO, y es el nuevo presidente o el presidente actual de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la CAC. Buenas noches, Natalio Gridman, Janina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por la comunicación, Natalio. ¿Todo bien? Sí, claro, todo bien. Todo bien, va, ponele, ¿no es cierto? Ponele, como Ponele. dicen los chicos. Justamente con el ponele, viste que es un momento muy crítico de mucha incertidumbre para los trabajadores en el plano económico, que los precios aumentan. Pero bueno, aparte esto se agrava, por supuesto, con la medida que tomó el presidente la semana anterior de frenar las importaciones y por otro lado, de no saber qué conducción económica hay después de la renuncia de Guzmán. Entonces, para arrancar así la nota, lo que te quiero preguntar es cuál es tu lectura de lo que está pasando y qué provoca esta paralización en la economía. Vos comenzaste hablando de certidumbre o incertidumbre. Y el problema de la falta de certidumbre es lo que provoca en gran parte todos estos problemas. A ver, acá hay un problema político muy grande, sí, que tiene que ver con las tremendas tensiones y diferencias que existen dentro del propio gobierno, que todas esas cosas se transmiten sí, a la sociedad y generan enorme desconfianza. La economía, aquí y en cualquier lugar del mundo, funciona por expectativa. Cuando la expectativa es buena, la economía, la rueda funciona y vamos todo para adelante. Cuando la expectativa es mala, la economía se detiene y es lo que está pasando hoy en la Argentina. Y es en realidad lo que viene pasando estructuralmente desde hace muchas décadas. Tenemos momentos que estamos bien y demasiados momentos que estamos mal. Entonces, lo primero que hay que intentar lograr es que los que tienen la responsabilidad de gobernar lleven calma a toda la población argentina, sí, y demuestren que realmente están pensando en el pueblo argentino, especialmente en aquellos que menos tienen, y que no solamente están pensando en sus intereses personales o sus intereses partidarios o en ideologías. Acá lo que se necesita es menos ideología, más ideas y mucho pragmatismo para salir adelante. Entonces, hay una realidad. La Argentina se quedó sin recursos, sin divisas, sí. y esto no se lo puede esconder, o sea que sabíamos que tarde o temprano, más temprano que tarde, íbamos a llegar a un proceso donde desde el Banco Central iban a decir, señores, no tengo más dinero para darle para las importaciones o para las cosas que son necesariamente básicas, porque hay que entender que el 89% de lo que se importa son insumos básicos imprescindibles para la producción nacional. Mire, me atrevería a decir, para no errarle, que el 99%, por no decir el 100%, Sí. de lo que consumimos en la Argentina, cuando hablo de consumimos, no me refiero solamente a alimentos, me refiero a alimento, vestimenta, maquinaria, todo lo que compramos o vendemos en la Argentina tiene un componente importado que se necesita traer desde afuera. Por lo tanto, cuando suceden estas cosas que no vienen de ahora, ¿cuánto hace que venimos? Hay sectores que dicen que no tienen cubierta, si eso es cierto, hay otros sectores que no consiguen repuesto para sus maquinarias, que pueden ser maquinarias agrícolas, puede ser una máquina textil que teje. El otro día me decía alguien, un conocido, que no conseguía las agujas de esas máquinas que tejen, hilados, porque son todas cosas importadas. Entonces, esa es una realidad insoslayable. Entonces, pasa lo que pasa en este momento. No, totalmente de acuerdo. Ahora, por otro lado, Natalio, luego de la renuncia de Guzmán, asumió la ministra de Economía Batakis, la cual si bien pasó por varios medios y dio
varias declaraciones generales, a una semana de la Asunción no anunció ninguna medida ni ningún plan económico, de acuerdo, concreto, ¿no es cierto? Entonces, siendo que hay tanta incertidumbre con el tema económico, ¿sí? Digamos, ustedes que son los actores de la economía real, ¿sí? ¿Qué medida esperan, sí, que declare la ministra que pueda calmar o traer algo de normalidad a la situación que está pasando ahora? En realidad el gobierno tiene muy pocas herramientas. Cuando me refiero a muy pocas herramientas, vuelvo al inicio. No tiene las medidas necesarias como para que vuelva a la normalidad lo que es un mercado externo. Entonces, la ministra, a la quien realmente tengo que reconocer su enorme vocación de servicio y fundamentalmente un gran espíritu de sacrificio, porque ser ministro de Economía en la Argentina Sí. es un trabajo tremendamente insalubre y con un altísimo riesgo de que salga mal. Fíjense que desde la democracia hasta ahora, yo creo que salvo Cavallo, en la época de Menem con la convertibilidad, Sí. los primeros días de Remes, que hizo un trabajo, algunos dicen, hizo el trabajo sucio, y después posteriormente Lavagna lo encaminó, el resto de los ministros de Economía en la Argentina les ha ido muy mal. A todos les ha ido muy mal permanentemente, porque la Argentina es un país complicado, los argentinos estamos acostumbrados a una sociedad demandante y tenemos un Estado que se transformó en un Estado dadivoso. Por lo tanto, hay que hacer demasiados cambios estructurales, muy profundos, muy doloroso para esta sociedad, es un problema casi cultural, y que para eso, la verdad, no alcanza solo con el gobierno, hay que hacer, no digo los pactos de la Moncloa, pero sí hay que pactar cosas, como hicieron otros países que lograron, por ejemplo, Israel, que logró bajar la inflación a un dígito, que tenía 500% de inflación anual, la logró bajar a un dígito, pero eso le llevó muchos años, pero nació a partir de un pacto entre todas las fuerzas políticas, entre los sectores de los trabajadores, entre los sectores de los empresarios, que se dieron cuenta que había que hacer cosas difíciles. Ahora, ¿la Argentina está preparada para esos pactos? Y yo no sé, la verdad que cuesta creerlo a raíz de las circunstancias. Y además, siempre el gobierno o los gobiernos inculpan al sector empresario como que nosotros somos los responsables de la decadencia del país. En estos días Sí. hemos asistido a un problema recurrente, lo que pasó el lunes, lo que pasó el miércoles y lo que pasa hoy, donde muchos comercios elevaron sus precios, otros cerraron porque no hay problemas de reposición. Es muy fácil de explicarlo. Mire, el capital que tiene un comerciante, no importa el tamaño, Sí. ese es su stock. Son las unidades de mercadería que él tiene en el galpón, en la estantería, y que lo ideal es que cada vez tenga un poquito más de stock. Si no se puede tener un poquito más de stock, por lo menos mantenerlo. Ahora bien, si ese stock, como sucede ahora, lo empieza a perder porque no tiene posibilidad de reponerlo, porque el proveedor le manda una nota diciéndole que hasta nuevo aviso no le va a poder vender mercadería, y que el día que la venda no va a saber a qué precio. Entonces, ¿qué es lo que hace el comerciante? Tiene dos opciones. Si tiene espaldas económicas, cierra el negocio hasta ver qué es lo que pasa y no vende nada. Y el que no tiene espalda, que es la mayoría, tiene que vender. Ahora, cuando vende, se trata de cubrir, y en una de esas exagera, se equivoca, pero no por maldad, sino porque quiere cubrirse, porque no sabe el día de mañana qué precio va a reponer. Mire, para hacerlo más gráfico todavía, el stock de un comercio, de una empresa, es lo mismo que la masa muscular del cuerpo de un ser humano. Si usted comienza a perder masa muscular, ya sabe cuál es el fin. Y si el empresario o comerciante pierde el stock, el fin es el mismo, nada más que afecta a una enorme cadena, porque se termina fundiendo, despide a su personal, no lo puede indemnizar, y todo eso va a engrosar la masa desocupada. Entonces, hay que hacer cosas muy grandes en la Argentina que no lo puede hacer ningún gobierno. Si nosotros creemos que el próximo gobierno, que no sabemos de qué color partidario será,
lo va a poder solucionar por sí solo, estamos muy equivocados. No hay manera de que lo solucione por sí solo, y menos en el corto plazo. Esto requiere mucho tiempo de trabajo, mucho consenso, y insisto, que se junten a pensar las cosas serias que hay que hacer y proyectarlo a largo plazo. Pero Natalio, a ver, claramente te pregunto, vos sos una persona que obviamente ha estado en muchos puestos, sos el presidente de la CAC hoy. Claramente, ¿qué medida tendría que tomar el ministro de Economía hoy, Batakis en este caso, como para calmar un poco las cosas y que empiece a funcionar, digamos, la rueda de nuevo, ¿no? Son todas medidas que la sociedad, hay una gran parte de la sociedad que no la va a aceptar. Hay que bajar el gasto público, hay que terminar con los subsidios a sectores de la energía, a sectores del transporte, hay que bajar el déficit fiscal, y bueno, son todas esas cosas que hay que hacer, ni hablar que hay que hacer una reforma tributaria, simplificarla, hay que modernizar el marco laboral, muchísimas cosas. Mire, los otros días, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que la Argentina no es un país normal, y los otros días algunos sectores periodísticos que piensan diferente, y está bien que piensen diferente, me salieron a pegar diciendo que yo trataba de anormales a los argentinos. No es así. Yo pregunto, ¿a ustedes les parece que un país normal que produce alimentos para 400, 500 millones de habitantes puede tener los índices de pobreza, indigencia y gente buscando en la basura comida como la Argentina? No, claramente. Un país normal, un país que se dice normal, que tiene el segundo yacimiento de gas del mundo y que te estamos importando gas a precios carísimos con divisas que no tenemos, y estamos discutiendo si el gasoducto tiene que ser redondo, los caños o cuadrados, hace tanto tiempo, y ahora que el mundo demanda gas no los tenemos. Eso es normal, y así puedo seguir con un montón de ejemplos. A eso me refiero cuando nosotros, el país no es normal, a eso me refiero. Entonces hay que hacer las cosas distintas. Mire, hay una frase que se la adjudica a Albert Einstein, donde dice que es una locura seguir haciendo lo mismo y pretender un resultado diferente. Y en la Argentina, hace décadas que pretendemos controlar la inflación congelando precios, con esto, con lo otro. No funciona, la historia no funciona en ningún lugar del mundo, y menos en la Argentina. Hay que hacer las cosas diferentes, pero bueno, acá parece ser que lo más lindo es tratar de dejar conforme a la población con un sentimiento, una sensación falsa de felicidad. Entonces repartimos planes a troche y moche, todo eso aumenta el déficit, como no hay dinero, emitimos, le damos a la maquinita y todo eso va a inflación. Es una rueda viciosa en la que hace mucho tiempo estamos y no podemos salir. Pero para salir se necesita una clase política que tenga convicciones y coraje para hacer los cambios. Bueno. Lo que sucede es que en la Argentina cada 2 años hay elecciones y todo el mundo quiere mantenerse en el poder. Y al querer mantenerse en el poder, no quieren tomar medidas antipáticas. Quizás lo que haya que hacer en una de esas la Argentina es una reforma donde no haya constitucional, donde no haya más las elecciones cada 2 años, y quizás, si lo digo a título personal, ¿no? En una de esas tiene que haber un presidente que dure 6 años y que nunca más pueda ser reelecto y que se tiene que retirar de la política. Entonces el hombre realmente no va a estar condicionado por las ganas o la necesidad de ser reelecto, y en una de esas hace las cosas que tiene que hacer. Bueno, lo mío quizás es una utopía, ¿no? Pero uno piensa en encontrar soluciones. Justamente, Natalio, vos estás hablando de política, obviamente hablaste de que tenés muchas reuniones. Entonces, como vos sos el portavoz de los empresarios, y me imagino que hablás un montón con ellos y, bueno, discuten sobre la situación actual del país, ¿cuál es la lectura que tienen sobre el futuro de este gobierno y qué es lo que más les preocupa en las internas que hablas con los empresarios, lo que hablan ustedes, ¿no es cierto? Y nos preocupa todo esto que te estaba diciendo. Nosotros necesitamos serenidad, y en este momento no existe la serenidad. Vivimos en permanente crispación.
Ayer tuvimos un almuerzo en el Sisi muy interesante con el ministro Guado de Pedro, ¿sí? Sí. Es un político joven, y cuando digo político joven lo digo en términos de edad, pero tiene una larga experiencia en política. Es un hombre muy cálido y habló con una enorme franqueza, que realmente coincidimos en un montón de cosas, por más que uno diga, bueno, uno está en un partido, el otro está en otro, coincidimos en un montón de cosas. Y yo creo que eso es bueno. Hay que dejar de lado los egoísmos partidarios, insisto, acá hay mucha ideología y gente enseguecida que lo único que vale es su bandera partidaria, y la bandera argentina no tiene razón de ser, y quieren cambiar cosas que no funcionan. De esa manera hay que dialogar y hay que consensuar, se necesita consensuar. Y claramente, no hablo de los pactos de la Moncloa, pero algo parecido hagamos. Pero Natalio, claramente, ¿cuál es la lectura que tienen sobre el futuro de este gobierno? O sea, ¿qué es? Nosotros lo que pretendemos... Sí, te escucho. Nosotros lo que pretendemos es que el gobierno se encamine, cumpla su ciclo democrático como tiene que ser. En ningún foro de los que yo participo, en ningún momento se baraja la posibilidad, otra posibilidad. De ninguna manera. No estamos de acuerdo con ninguna otra posibilidad. El presidente fue electo y el presidente tiene que cumplir con su ciclo y su mandato presidencial como dicta la Constitución. Así debe ser. Y que por favor se dejen de pelear internamente y empiecen a hacer las cosas que hay que hacer, y todos vamos a tratar de ayudarlo en eso para llegar de la mejor manera posible al final del mandato, y después las urnas decidirán quién tiene que ser. Eso es lo normal. Clarísimo. Natalio, Elías Bravo te saluda. Natalio, buenas noches. Buenas noches. Elías Bravo, y mira, particularmente lo que decís, en gran parte siento que es el día a día que uno tiene, porque yo hace 20 años que trabajo en una pyme del sector industrial, productiva. Hoy estoy manejando la parte de la gerencia comercial de la empresa. Es una empresa que exporta, es una empresa que además fabrica productos que involucran insumos de todas partes del mundo, ¿no? Desde Malasia, desde Corea o China obviamente, pero también Estados Unidos, Canadá. O sea, trae de Italia, está trayendo maquinaria, está invirtiendo, encima está en un proceso de crecimiento de su escala de producción. Y todo esto, la verdad que cuando uno hace un programa también político, nosotros estamos haciendo un programa político-económico acá, y escuchamos lo que vos decís, yo coincido y muchas veces le digo a los militantes y a los que están en esto, que en estas situaciones se da hoy en la calle que hay miles y miles de empresas que no se conocen entre sí, que están tomando la misma decisión de frenar. No es algo que está siendo meramente especulativo por una cuestión de aprovechar el momento, sino que el momento es el que se dio para que el comercio se frene, ¿no? Esto de no poder reponer la mercadería, yo que tengo que tomar decisiones de importación, el hecho de no poder ni siquiera saber si lo que tenés en el agua te está llegando, o sea, el contenedor que te está llegando, tenés que pagar el saldo, si te lo van a dar o no te lo van a dar, y a qué dólar, y el costo. O sea, la incertidumbre que generó el freno a las importaciones creo que paralizó la economía. Lo que te preguntaba Yanina, en principio era más puntual, porque creo que están hoy todos parados en dos cuestiones. Una es, ¿qué pasa? ¿Van a liberar o no van a liberar los dólares para seguir comercializando? Y la otra es el tema de una expectativa de devaluación, que también es la que todos en la calle por lo menos están viendo que va a pasar. Bueno, por eso cuando se preguntaba, y te la vuelvo a hacer porque me parece clave tu respuesta, es puntualmente, ¿se tranquilizaría y volvería a funcionar el comercio si garantizan que van a empezar a soltar los dólares, va a empezar a volver a probar las importaciones, y a la vez eso generaría una situación de cierta normalidad para volver a comerciar, porque está todo parado? Mira,
hasta principios de mayo, el famoso rebote que algunos llamaban crecimiento, pero no llegó a ser crecimiento porque fue la recuperación de lo que se perdió, los 10 puntos y medio que se perdió en el 2021, la microeconomía venía funcionando bien. Hablabas con el comerciante pyme fundamentalmente, venía funcionando bien, las empresas venían funcionando bien, sí, los grandes también, la macro era un desastre, pero la micro venía funcionando bien. Después se empezó a parar y ahora se paralizó totalmente. A ver, hay una realidad, la Argentina no tiene divisas, esa es una realidad. O sea que lo que salió el gobierno a hacer, por ejemplo, que también son locuras, pero yo creo que no tenían muchas herramientas de decir, bueno, ustedes que necesitan importar, consiga que su proveedor le financia 180 días. No existe, a ver, porque eso no existe. Ni siquiera son 180, es más, porque lo tienen que producir. Está bien, pero ponele 180, no existe, y menos un país con una historia crediticia de mal pagador como la Argentina. Es una locura. Entonces, tenemos una tormenta perfecta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vos hablas de devaluación. Históricamente en la Argentina las devaluaciones nunca sirvieron, porque la devaluación sirve cuando hay un plan atrás que dice, bueno, vamos a devaluar, pero después de devaluar vamos a ajustar el gasto público, vamos a bajar el déficit fiscal, vamos a buscar equilibrio, vamos a dejar de emitir y vamos a hacer esto, esto y esto. Porque devaluar por sí solo, ¿sabés cuánto te dura la devaluación? No, vale. 6 meses, como mucho, el tema... y después volvés a la vorágine. Esto es historia pura, ¿eh? Entonces hay que hacer un plan. Ahora, lamentablemente el gobierno no tuvo un plan nunca, 30 meses de gobierno y no tuvo un plan, y bueno, no se puede entender eso, que un gobierno no tenga un plan económico. Y entonces, ¿cómo? Si no tenemos, o sea, yo lo que te digo de la devaluación es que le temen, el que tiene la mercadería en el depósito, la saca a la calle y se transforma en peso, te devalúan y, ¿me entendés? Entonces, hay un riesgo de devaluación, no digo que sea la medida, pero del otro lado está todo frenado porque no largan los dólares. Ahora sí, ¿qué es lo que tendría que pasar para que la semana que viene empiece a haber, aunque sea en una situación compleja y de crisis que ya veníamos, con la macro, como decís vos, cierta reactivación de la rueda, del comercio? ¿Qué tendría que es muy y la verdad que porque si no, no existe. Y si no estamos en una situación de que se está esperando un impacto, el golpe. Sí. ¿Cómo? Y entonces está todo frenado. ¿Qué se estaría esperando? Que haya un reacomodo brusco y fuerte, un golpe, el palo, el chocar. Mira, yo lo que dije que hay que hacer, lo dije. Sí. Ahora, habría que esperar qué es lo que piensa la licenciada Batakis, que hoy felizmente terminó de conformar su equipo, y dar señales. A veces la economía, especialmente en un país como la Argentina, no necesita mucho para mover la rueda. Ya ha sucedido, y la Argentina es un caso de estudio a nivel internacional, ¿no? Porque así como nos caemos, nos levantamos extraordinariamente. Entonces, lo que necesitamos quizás son señales de certeza, porque, reitero, lo incierto es peor que lo malo, porque si vos sabés que tenés algo malo, ya sabés lo que tenés. Ahora, cuando estás como si vas al médico que estás mal y no te encuentras, te pasa otro médico, otro, y dice, y no sabemos, vamos a hacer esto y no sabemos, esa incertidumbre es terrible. Ahora, si en algún momento te dice, bueno, usted tiene esto y lo vamos a tratar, se terminó la incertidumbre. La economía es lo mismo. Entonces, acá el problema es la incertidumbre, es la falta de confianza, y la otra cosa es dejar de culpar a los empresarios de que nosotros somos los causales de la decadencia de Argentina. Ojo, así como hay personas buenas, personas malas, hay empresarios buenos, empresarios malos, pero no es la realidad, no son todos. Y aparte que está claro, y el Estado tiene las herramientas para buscarlo, y la justicia también. Está claro. Entonces no hay que estigmatizar. No, totalmente. Por eso, a ver, en esa línea que digamos, las empresas argentinas son la solución porque son las que generan trabajo y valor agregado y no el problema, eso está
Por lo menos No, pero en esa discusión tiene que quedar claro, porque el crecimiento está ahí. El crecimiento está claro, pero en el ese- discurso de los que gobiernan, Sí. sí, porque son los monopolios, los oligopolios, Bueno. pero fíjate de una cosa, esas mismas empresas están en Chile, están en Uruguay, están en Paraguay, ¿y qué pasa? Allá se portan bien, y cuando vienen acá a la Argentina se convierten en malos. ¿Me entendés lo que te estoy No, diciendo? pero yo te lo digo desde Claro. que también estoy... A ver, lo que sí veo también, y esto sí te lo... digamos, es algo que... Y que yo lo discuto con todos los empresarios pymes donde me muevo. Hay una sensación que vos lo dijiste, que en esos... Así como no hay que culpar a esa parte del aparato productivo que es la empresa en sí, se tiende, cuando se piensan en las medidas estructurales para que la economía funcione y empiece a generar rentabilidad empresaria y crecimiento económico, ponen el foco, y sobre todo como la cuestión principal, digamos, en las condiciones de contratación laboral. Y me parece que es, digamos, hacer eso también es tan injusto como culpar a las empresas, culpar al tipo que está en la parada del bondi comiéndose los malos manejos que dijiste vos y que muchos saben de la política de muchos años, de que no hicieron funcionar un país que tiene a Messi, a Di María y tiene a Maradona en el mismo equipo, porque es un país que tiene para hacer, digamos, para explotarlo y para ganar en el mundo. Sí, claro. Pero, entonces digo, culpar también al trabajador que hoy encima fue el que se come el golpe, el que se come los ajustes, el que se come, digamos, el que el salario real, digamos, es donde está el trabajo, que se levanta todos los días. Y todavía el sector formal, que es hoy cada vez más chico, y que ahí está el sector formal, que es el 30%, esa es el problema del país para que no crezca. Pareciera ser que digamos, que eso es una incoherencia, así como es una Mirá. incoherencia que las empresas tengan el problema. Y te redondeo con esto y te llevo a la pregunta, porque vos lo dijiste, me parece que tenemos que ir a una planificación sistémica digamos, de qué queremos, de cómo nos organizamos para producir, para exportar, para crecer. Pero ¿vos creés que el problema también son ese 30% que hoy está quedando abancando la parada, que son los trabajadores formales? ¿Por eso no Hay crecen? hay un problema en el tema del trabajo en la Argentina. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo de que nosotros queremos que el trabajador, creemos y queremos que el trabajador se lleve la mayor cantidad de dinero en el bolsillo. Y si lo querés ver de una manera egoísta, porque sabemos que eso se vuelca al consumo. El problema es que por sobre lo que el trabajador se lleva en el bolsillo, el Estado le cobra al empleador entre el 45 y el 80% de acuerdo a la zona del país. Entonces, viejo, en lugar de que llevárselo el trabajador, se lo lleva el Estado y el Estado no te devuelve nada. Entonces, hay problemas, claro que hay problemas, pero hay otro problema que tiene que ver con la falta de puestos de trabajo. Chile tiene un promedio de 55 empresas cada 1.000 habitantes. Brasil tiene 26 empresas cada 1.000 habitantes. Y Argentina tiene 13 empresas cada 1.000 habitantes. Entonces preguntémonos por qué hay tan pocas empresas en Argentina. Y yo te voy a decir que la Argentina es un país con un sesgo antiempresario bastante marcadito. Entonces, ese es el problema, en lugar de incentivar... Pero no sería el trabajador, eso sería un problema. ¿Cómo? Vos estás marcando el problema en la concepción ideológica por ahí de los que toman las decisiones. Claro, pero si hubiera más empresas, si nosotros tuviéramos el mismo nivel de empresa como tiene Brasil, de 26 cada 1.000 habitantes, había mucho más puestos de trabajo formales en el sector privado, ¿entendés? Sí, no, claro, pero por eso te es así de simple. Porque en esta vorágine de la crisis y de las quejas de todos los sectores, de todo, y la culpa que se echan unos a otros, somos los argentinos los que no estamos resolviendo esto. Y cuando uno ve a la política, a la oposición y todos metiendo como el foco del problema al laburante, que en definitiva cada vez más chico el formal, como el problema de que esto no funciona, cuando, loco, no, se quedaron $100, lo que, digamos, en este país, en el momento del ingreso récord de divisas, hoy, pero Macri endeudó el país con 44.000 millones y, digamos, por eso te digo, pareciera ser que el error
está en el diseño de la política económica, y que no se va a buscar realmente la organización para ganar, y donde se gana me parece que es afuera, ¿no? Colocando los productos afuera. Obviamente, fíjate vos, la gente del campo, con todas las retenciones que tienen, vos te cruzás al Uruguay y el agricultor uruguayo cobra billetes dólares verdes con un pequeño descuento de impuestos. Acá te sacan de retención 35 más otra cosa y después te pagan en pesos, billete pesos, al valor del dólar oficial, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el dólar que vos realmente necesitas. Pero además, suponete que yo acepto que el Estado necesita dinero porque no le alcanza los recursos, bueno, mantener las retenciones, pero decirle al productor agropecuario, yo te mantengo las retenciones de lo que estás produciendo hoy, pero te voy a ayudar a que aumente tu producción en un 40, en un 50% en un lapso de 2, 3, 4 años, y sobre ese aumento vas a tener 0 retención. ¿Sabes cómo empieza a moverse la rueda? Sí, como cuando nosotros mudamos a un parque industrial y nos pusieron exentos por 5 años de todo impuesto para que podamos solventar. Lo que pasa es que este es un Estado con una avidez de dinero fenomenal, porque lo tira por los balcones, regala plata para generar una sensación de bienestar que no es cierta, que no existe, con tarifas bajas, con transportes bajos, con planes y planes y planes. Un plan se puede dar en situaciones extraordinarias porque la gente hay que cuidarla, pero no puede ser permanente. No, acá hay varias generaciones que vieron que sus padres, sus abuelos pueden vivir sin trabajar, y eso no es bueno. Pero te digo, cuando vos decís el Estado, lo que te llevo yo es a que más allá del gobierno, o sea, Macri también manejó el Estado. Triplicó los planes. No, y la deuda, para vos, digamos, ¿cómo como empresario, cómo ves el diagnóstico, sacando lo político, llevándolo a lo pragmático? O sea, fue un fracaso para todos. Mirá, yo lo vengo diciendo, todos los gobiernos, y me voy lejos en el tiempo para que nadie se sienta excluido, desde 1930, todos los gobiernos que tuvimos, incluyendo las desgracias de las dictaduras, se equivocaron y fracasaron. Fíjese que Chile tiene un modelo económico desde hace mucho tiempo y funciona bien. Fíjese que Uruguay tiene una sociedad, un modelo económico, una sociedad civilizada, discuten pero no se agarran a las trompadas los políticos como acá, no se destratan, es otra cosa. Son más chiquitos y tienen una cuestión con los no tiene nada que ver el tamaño, no tiene nada que ver el tamaño, no. Que se respeten los presidentes nuevos con los viejos, no tiene nada que ver el tamaño. Y no es un tema de cultura, obviamente. Las transferencias no preguntan mucho. Pero está bien, pero digo, me parece que también para terminar, y te paso con mi compañero, tendríamos que, como sector productivo, empresario, poner el foco en eso, en la planificación, y ponerse de acuerdo en cuestiones reales, que son donde estamos fallando, que es la articulación de la economía en general, y no los trabajadores, porque son los que están pagando el pato hace mucho tiempo. Te paso con mi compañero Nicolás Albornoz, Natalio. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo estás? Nicolás Albornoz te habla. Yo, bueno, justo cuando arrancamos el programa, yo decía lo mismo que dijiste vos recién, que la incertidumbre es peor a que pase algo malo, porque vos en lo malo podés tomar una decisión. Te comento que yo también trabajo en el sector privado, en la misma empresa que Elías. Yo soy vendedor de la parte de la división gráfica, y esta semana para nosotros fue desesperante, porque no sabíamos, o sea, primero que no vendimos, y es la primera vez que nos pasa de que le explicamos a los clientes esta situación y todos los clientes lo entienden y lo aceptan. O sea, y uno se dedica, digamos, a vender, a comprar y vender, y no poder desarrollar el trabajo es insoportable. Y tengo amigos, familiares que trabajan en otros rubros y les pasó lo mismo. Yo lo que te quería preguntar es ¿cuánto puede aguantar el país así, con todo el comercio frenado, sin tener una certidumbre, un horizonte y qué hacer? Porque esta semana fue desesperante para todos. ¿Cuánto más puede aguantar así el país? Mira, es una pregunta difícil de responder, pero si voy a la historia te digo que
tenemos una enorme capacidad de resiliencia los empresarios y la vamos piloteando y buscamos rebusques, como el famoso lo atamos con alambre y seguimos. O sea que yo no imagino un panorama apocalíptico, sinceramente, y nos vamos a ir acomodando de alguna manera y eso es todo, qué sé yo. La verdad que no sé si lo mío es una expresión de deseo, pero es lo que yo pienso. No creo un panorama apocalíptico. Vamos a pasar momentos difíciles, también lo pasamos en el 2001, recuerdan ustedes, y después salimos, pero cuando hubo señales. Estamos esperando las señales. Bien, sí. El tema, bueno, sí, las empresas capaz que tienen algunos un poquito más de espalda, después hay algunos autónomos o empresas más chiquitas de 2, 3 personas que vivían con el flujo que generaban día a día y estar parados una semana sin poder reponer mercadería o vendiendo sin saber a qué precio iban a reponer, generaba una desesperación impresionante. Y todos esperando alguna medida de corto plazo, urgente, como para solucionar eso. Y me parece que el gran problema, lo que vos dijiste al principio, es que no tenemos los dólares necesarios como para poder seguir garantizando las importaciones de todos los insumos. Vos planteaste soluciones estructurales, que podemos coincidir o no, pero me parece que eso se tiene que desarrollar más en el largo plazo. Mi pregunta y lo que me desespera es lo que puede llegar a pasar la semana que viene, o a fines de julio o principios de agosto. ¿Qué es lo que debería pasar como para que se destrabe esto y pueda empezar a funcionar de vuelta esto? Más allá de que tenga complicaciones, todo, pero que empiece... El tema es más complejo. Los países que salieron, yo te mencioné el caso de Israel porque ayer lo hablamos con Guado de Pedro, que él estuvo hace unos días. Es un país que pudo salir porque vivía en la escasez y rodeado de enemigos, entonces tuvieron que hacer lo que tenían que hacer. El problema de la Argentina es un país que vivimos rodeado de abundancia, porque tenemos minerales, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos litio, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos pesca, tenemos. Entonces, como sabemos que tenemos tanto, al estar rodeado de la abundancia, no nos preocupamos. Ese es el problema. Quizás es un tema cultural, quizás no. Es un tema cultural lo nuestro y que es mucho más grave que cualquier otra cosa porque hay que cambiar, hay que volver a la epopeya de finales del 19 y principios del 20, con los inmigrantes, que muchos de nosotros somos nietos de esos que vinieron a forjar un país, que vinieron a trabajar. Y hoy no hay cultura del trabajo, no hay cultura de la educación, no hay respeto por el mérito. Alguien dice que el mérito no es importante, y yo creo que el mérito es muy importante porque valora lo que haces. Insisto, el problema más grave de la Argentina es cultural, obviamente que es cultural. Clarísimo. Natalio, bueno, Janina, de nuevo, primero te quiero agradecer, como te dije cuando te pedí la nota, sos muy claro en tus conceptos, ¿sí? Y como sos muy claro en tus conceptos, y este es un programa que lo escuchan mayoritariamente los trabajadores, me gustaría hacerte una pregunta y que me seas muy sincero en la respuesta, ¿sí? ¿Podés decirme por qué cuando sube el dólar suben los precios? Que obviamente... Sí, sé que me vas a decir que porque son a precio dólar. Pero ¿por qué cuando baja el dólar los precios no bajan? Qué pregunta, ¿no? La verdad no sé la respuesta. Eso es un problema histórico de Argentina. Es la pregunta del millón, ¿no? Sí, claro. Claro, porque esto es una realidad. O sea, sabemos que suben porque sube el dólar y está todo a precio dólar. Pero cuando baja el dólar, ¿por qué no bajan los precios? ¿Por qué no bajan los precios? El tema es una ley de mercado, oferta y demanda. Si vos tenés una competencia que baja los precios, porque no es cierto que se monopolizan los comerciantes, especialmente lo que nosotros representamos, la Cámara Argentina de Comercio, sí, que es el último eslabón, no es el formador de precios. Sí, eso sé. Entonces, si él ve que el vecino vende el mismo producto que él tiene más barato,
seguramente le va a buscar la vuelta para ir bajando. Es la ley de la oferta y la demanda. Pero sí, es cierto lo que voy a decir, si sucede en la Argentina, que algo que sube después no baja, pero bueno, es un problema cultural, todo tiene que ver con un problema cultural. Ojo, responsabilidad de todos nosotros, también tenemos grado de responsabilidad en la decadencia de tantas décadas. Claro que sí. Totalmente. Bueno, buenísimo, Natalia. Igual es como que medio difícil, no me pudiste responder por qué no baja. No, claro, obvio que no hay respuesta a eso porque yo tampoco lo puedo entender. Pero claro, porque es así, deberían... Porque es un problema bajar. cultural. Totalmente. Digamos que si fuera lineal, sí. Pero, a ver, el comerciante, que es el último labor, tiene proveedores, ¿no es cierto? Sí. Y el proveedor a su vez tiene un proveedor. Sí. Y el proveedor del proveedor tiene otro proveedor y así llegas infinito a una cadena de proveedores. Es un problema difícil, es un nudo difícil de desatar, pero tiene que ver muchísimo con nuestra cultura. Totalmente. Natalio, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Gracias. Cuando quieran, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para vos también. Buenas noches.